que este tipo de instituciones jerárquicas siempre la institución está por encima de las personas. Y el buen nombre de la iglesia o el buen nombre, los pederastas están en cualquier sitio y no solamente eso, sino que ellos buscan estar cerca de los niños. Columna de Daniel Coronel. Bueno, don Julián Micolta. ¿Dónde está don Julián? Don Daniel Coronel, un gusto. En Bogotá. Señor, lo Eh, vimos con atención. Don Daniel, muchas veces he querido estar en este espacio, algunas veces tengo notas para preguntar cosas, generalmente otros participantes las aclaran. En este caso no vengo muy preparado, pero es sobre la columna del fin de semana, Ah, sí, señor. que tiene que ver pues con todo este tema de los jesuitas. Eh, Mis hijos estudian en colegios de jesuitas. Cuando escogimos el colegio en mi familia, es un tema que uno siempre, o sea, es algo que siempre uno ya sabe. O sea, uno ya sabe ese tipo de riesgos, pero pues cada familia tiene su credo y digamos que uno más o menos como que lo asume y digamos, matricula a sus hijos en este tipo de colegios porque no son malos tampoco, ¿sí? Pero mm, a veces yo leía, sé que ha sacado varias columnas, conozco el trabajo de Juan Pablo Barrientos también y al final es como, yo siento que se empieza a volver algo como de paisaje, porque incluso cuando yo estaba en el colegio, que también era un colegio católico, a uno siempre le dicen hay que tener cuidado con los padres. Y yo ahorita siento que eso no es normal. O sea, ¿por qué tiene uno que tener cuidado? O sea, yo siento que eso se volvió paisaje y siento que no está bien. ¿Sí? Mm. Entonces, bueno, esa manera de comentario, pero pues cuando uno tiene sus hijos, uno a veces quiere decir como, ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer? Sí, Porque señor. pues uno está, pues uno se preocupa, ¿no? Y resulta que uno dice como que sé que en el trabajo de Juan Pablo Barrientos logró algo en el tema de derecho donde uno puede acceder a cierta información, porque lo cierto es que si uno quiere saber, por ejemplo, los profesores o rectores, si uno quiere saber poner un derecho de petición, eso a quién puede ir para uno saber qué padres han sido acusados de este tipo de prácticas, pues al final siento yo que uno no tiene a dónde acudir para hacer ese tipo de cosas, pero también casi que por eso me conecté, para preguntar es, como padres, cómo podemos avanzar en ese sentido, o sea, en uno decir, porque el riesgo va a estar en cualquier lado, o sea, eso es algo que yo tengo claro, o sea, los pederastas están en cualquier sitio y no solamente eso, sino que ellos buscan estar cerca de los niños, o sea, que cambiar de colegio posiblemente no quite el riesgo. ¿Qué es lo que es molesto? Y es que este tipo de instituciones jerárquicas siempre la institución está por encima de las personas y el buen nombre de la iglesia o el buen nombre de cualquier institución de este tipo es justificación para tapar, no para condenar y hacerlo diligente, sino eh, no se puede saber, no hay que taparlo. Entonces, mi pregunta es, si uno quisiera, digamos, estar al menos un poco seguro, porque lo cierto también es que muchos padres son denunciados ante la propia iglesia y ellos no hacen nada o hacen muy poco. Pero si uno quisiera, así sea, preguntarle a ellos mismos cuál es el camino para uno decir, venga, este rector, este padre, este profesor, eh, y ampliémoslo también, no solamente pues porque es que no solamente serían los padres, posiblemente también pudiera ser profesores, o sea, cualquier persona. Y si uno quisiera saber, por ejemplo, si alguna persona que esté vinculada a X colegio, si ha tenido denuncias de este tipo, uno donde lo puede, o sea, ante quién puede poner un derecho de petición. Yo supongo que si es un civil normal, pues con el pasado judicial, algo de este estilo, creo que también en la policía hay algo de esto para uno poder buscar, pero no sé cuando se trata de un miembro de la iglesia, qué opciones tenemos. Sí, don Julián, es un tema muy importante el que usted pone y tiene que ver con el cuidado de los padres frente a los niños.
y desde luego ninguna generalización es justa. Habrá muchos educadores religiosos o no que son personas honestas y que cumplen con su deber y que tienen vocación pedagógica y no quieren hacerle daño a los niños. Posiblemente la mayoría, además. Posiblemente la mayoría, pero es importante, creo yo, advertir a los niños desde muy temprano que tienen que tener cuidado, que si un adulto se acerca a tocarlos, deben advertirlo a otras personas, que deben buscar la manera de avisarlo a sus padres, de avisarlo a otros adultos, y que no deben tener temor de decir ese tipo de cosas, porque lo que, lo que he visto en los últimos días en este tema es que el silencio es una muestra de miedo y de vergüenza que se puede mantener por años o quizá por toda la vida, y que es necesario que se levante una voz y diga, pues, esto, alto aquí, algo está pasando, hay una queja, y el solo hecho de que haya luz, de que haya escrutinio público sobre un eventual pederasta, hace que exista una conducta disuasiva socialmente hacia sus conductas. Además, que haya diligencia para investigarlas y probarlas. Como usted dice, don Julián, en el caso de la iglesia, esto se ha estrellado porque eh, la prioridad ha sido como evitar el escándalo, evitar la luz pública sobre eso, o volverlo un tema interno de las comunidades o de la iglesia mismo, y donde no haya revisión de parte de las autoridades judiciales sobre estos temas. Y eso es supremamente grave. Es supremamente grave que lo que es un delito quieran volverlo un pecado. Eh, El castigo para este señor es infame. O sea, Infame. Que se puede solucionar en el confesionario o mandándolo a mm, decir, no, usted ya no puede decir misa sino aquí adentro. Eso no es un castigo que constituya resarcimiento para las víctimas. Por eso es importante que haya escrutinio social sobre esto, y yo creo que en medio de todas las cosas terribles que nos pasan, hemos avanzado en eso, porque probablemente hace una generación era casi imposible que se escuchara la voz de las víctimas, prácticamente imposible. Era un enfrentamiento totalmente desigual entre personas que no tenían voz e instituciones absolutamente todopoderosas. Ahora sigue siendo un enfrentamiento desigual, pero tenemos la posibilidad de hablarlo, de comentarlo públicamente y también de expresar estas preocupaciones. Entonces, don Julián, cuando surja una situación de estas, ojalá el niño tenga el nivel de confianza con sus padres, con los adultos que lo cuidan, para decirle, fulano me está haciendo tal cosa o trató de hacerme tal cosa. bueno, don Daniel. Perdón, continúa. Segundo, que cuando ese tipo de situaciones se presenten, el escrutinio público se considere como una parte necesaria, no como le voy a hacer un escándalo, no. Es que esto pasó y esto debe saberse públicamente, porque es un derecho de los ciudadanos a conocer que eso está pasando acá. Y ese tipo de actitudes, digamos, abiertas a la revisión ciudadana, terminan creando un control social fuerte, y que puede ser disuasivo frente a estos abusos de los que son víctimas las personas más débiles. Dígame, don Julián, perdón. No, pues totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Yo quiero aprovechar también el espacio para manifestar, digamos, un pensamiento pues dirigido a tu audiencia, que seguramente muchos serán padres, y es mm, que, o sea, lamentablemente en estos casos, cuando uno puede armar un escándalo, entre comillas, es porque algo ya pasó. Y lamentablemente o sea, es algo que no pasa solamente en el ámbito del colegio, a una mujer adulta, o sea, solamente se puede denunciar cuando el delito se ha cometido, porque si no es muy difícil de, pues, de comprobarlo.
¿sí? O sea, que cuando uno puede ir a armar el supuesto de escándalo es porque ya pasó algo, ¿sí? Y ahí voy al primer punto, es responsabilidad de nosotros generar esa confianza. Creo que a nuestra generación nunca le dijeron nada, o sea, eso uno iba, pues, a lo que, o sea, porque Dios lo cuidó a uno y uno no, y no pasó nada, pero uno no le enseñaba muchas cosas. Nosotros sí tenemos más elementos, eso es cierto. Y la otra cosa es, en estos casos, por ejemplo, hay un caso de hace tiempos que fue el de San Viator. La comunidad antes defendía a la iglesia y atacaba a la víctima. Entonces, también mi mensaje es, los niños no mienten en eso. O sea, yo diría que un adulto tampoco. Podría tener razones, pero digamos, pienso yo que no. O sea, el peso que cae sobre las víctimas es muy grande para uno estar inventando, pues, para llamar la atención. Y lo otro es, hay que tener en cuenta que por más que uno profese el credo, el hecho de que esta gente pedófila haga estas cosas, pues no quiere decir que nuestro credo sea malo. O sea, el malo es él. Y, pero distinguir eso a veces para las personas no es fácil. La misma comunidad a veces empieza a atacar a las víctimas. Entonces, pues quería como decir eso también de, pues tenemos que estar atentos como padres, generar esa confianza, pero también como comunidad creo que es importante que la comunidad, por un lado, no generalice, porque estoy de acuerdo que siempre las generalizaciones son malas, pero también hay que rodear a la víctima y digamos, hacer público y acusar a una persona, no está acusando a una persona que cometió un delito, no está acusando ni a los jesuitas, ni a los dominicos, ni a la iglesia como tal, porque de todas maneras tuve la oportunidad de escuchar el señor Llanos, creo que es el apellido, que la entrevistó usted, pero también lo entrevistaron en Blue, y, y él decía que él seguía teniendo su fe intacta. Y y es que eso también al final es lo que pasa. O sea, uno acusa a un delincuente, mas no está atacando a la iglesia ni a la fe de nadie cuando pasa eso. Así es, sí, señor. Sí, este tema de la reacción de las comunidades ante las denuncias es bastante particular. No solo frente a las denuncias de abuso sexual, que desde luego están entre las más graves, sino, por ejemplo, cuando se denuncian casos de matoneo en un colegio. Entonces, dicen, no, que es el caso del niño, que no sé qué, y como que las comunidades son poco abiertas a autoexaminarse porque piensan que eso pone en tela de juicio el prestigio académico de sus hijos. Si yo estoy haciendo un esfuerzo para enviar a mi hijo a determinado colegio y pues entrego parte importante de mis ingresos para que el niño tenga esa educación y todo, y ahora resulta que el colegio va a perder prestigio, pues estoy yo también como poniendo una sombra sobre el prestigio académico de mi hijo. Es importante Pasa, es pasa, sí. importante que estemos abiertos a eso, a oír el escrutinio por encima de la conveniencia y a buscar que mejorar en todos estos eventos y no simplemente a dejar que nos eliminen la voz pensando en la conveniencia. Don Pues ahora que mencionas eso, don Daniel, ya para cerrar, es parte de la reflexión que estamos haciendo con mi familia es, en el colegio siempre se presentan situaciones. Nosotros hemos tenido situaciones propias, como algunas que ve uno, digamos, en la comunidad, pero al menos en la particular, la respuesta del colegio siempre es como a minimizar las cosas. No sé, no digo que sea como una estrategia pues sistemática, sino pasa. Y la pregunta que nos hacíamos era, bueno, pues si con esto que es medianamente grave o es un asunto no, pues, o sea, que no llega a un nivel, ni siquiera el matoneo, un accidente que puede ocurrir en cualquier lado, pero uno no siente, digamos, como que no pasa mucho. Yo decía, ¿qué tal que la respuesta ante una situación grave sea la misma? Así Que uno es. dice, es que uno dice, es probable, o sea, es muy probable. Lo que pasa es que también en otro sitio también puede pasar lo mismo, ¿sí? O sea, al final, Claro, pero lo único cierto es que hay que
dejar constancia de esos hechos y hay que atacar las situaciones cuando todavía se pueden controlar. Es terrible cuando el matoneo conduce al suicidio de un niño. Y no hay que esperar a que eso pase. Hay que tratar de que la burla, el miedo a ir a la escuela, todas esas cosas se combatan cuando están empezando y que el colegio ayude a hacerlo y que no sea simplemente que la salida es negar los hechos porque no nos conviene, sino que hay que entrar a corregir. En las mejores instituciones se puede pasar y es necesaria una participación activa del colegio, de los padres y de los niños para evitar casos como el del matoneo, aún peor, los del abuso sexual de los niños por parte de adultos, sacerdotes o no. Don Julián, muchas gracias. Me da Don mucho Daniel, gracias por su espacio. que esté muy bien, señor.